Hola, ¿qué tal? Esto es Miscelánea Fantástica. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Cox. Les doy la más cordial bienvenida aquí a Miscelánea Fantástica. Hoy vamos a hacer una serie de varios episodios hablando de los monstruos, al cual yo le puse esta serie de varios podcasts, Nosotros los monstruos. Y lo primero que hice fue buscar qué significa monstruo. Por ejemplo, busqué en la Real Academia Española y encontré monstruo del latín monstrum con influencia de monstruoso. Y bueno, vienen 7 explicaciones. Y la primera es ser que presenta anomalías o desviaciones notables respecto a su especie. El 2 dice ser fantástico que causa espanto. El 3 dice cosa excesivamente grande o extraordinaria en cualquier línea. 4, persona o cosa muy fea. Que bueno, aquí me recuerda algo, por ejemplo, de Mauricio Garcés, que decía que uno no es feo, sino es difícil de ver. Bueno, luego sigue el 5, persona muy cruel o perversa. Luego 6, persona que en cualquier actividad excede en mucho las cualidades o aptitudes comunes. Y el 7 es conjunto de versos sin sentido que el maestro compositor escribe para indicar al libretista dónde ha de colocar el acento en las cantables. Sí, para que vean si alguno le entiende. Y con respecto a esto, pues empecé a buscar información sobre los monstruos. Pues lo primero que encontré fue en una sección que es del National Geographic, que también estos de National Geographic les encanta también estos temas. Aquí dice, monstruos legendarios, el imaginario colectivo está lleno de personajes que mezclan realidad y ficción hasta tal punto que se arraigan en la sociedad. Leyendas que pasan de generación en generación y terminan dejando una huella imborrable dentro de las comunidades. Repasamos algunas de ellas. Y bueno, la primera que hablan, pues es Medusa. Y Medusa pues es un clásico de la mitología griega, y dice, Medusa convertía en piedra a todo aquel que osaba mirarle fijamente a los ojos. Con serpientes en su cabeza, este monstruo fue decapitado por Perseo, el héroe que luego usaría su cabeza como arma hasta que se la entregó a Atenea para ponerla en su escudo. Era una de las 3 hermanas Gorgona y la única que no poseía el don de la inmortalidad, según la mitología. Es probable uno de los monstruos más famosos de la antigua Grecia y ha servido como fuente de inspiración a artistas de la talla de Rubens o Caravaggio. ¿Quién pintaría la cabeza de Medusa? También vamos a pasar aquí según este artículo, a el Kraken. Por ejemplo, el Kraken es una criatura de las sagas nórdicas y dice, habitaba las profundidades marinas al acecho de los marineros que osaban acercarse por sus territorios. En la saga islandesa de Orvar Odr, supongo que yo lo estoy pronunciando mal, se asegura que se trataba del monstruo más grande del mar, capaz de engullir hombres, barcos e incluso ballenas, lo que en realidad fue un calamar gigante. Posteriormente se conocería como el Kraken, término noruego que se refería a algo retorcido. Sin embargo, esta leyenda tiene matices que la dotan de mayor verosimilitud que al resto, pues las fuentes de la época aseguraban que la bestia podía medir en torno a 12 o 14 metros de longitud, capaz de devorar cachalotes y amenazando los barcos en alta mar. Este calamar se ganó por derecho propio un puesto en la literatura, haciendo apariciones en Los Trabajadores del Mar de Víctor Hugo o 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Vamos a escuchar música y regresamos. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta y seguimos aquí con Miscelánea Fantástica
Estamos hablando de esta serie que vamos a hacer de varios episodios, Nosotros los monstruos. Y seguimos. Ahora vamos con los dragones. Y dice los dragones: la existencia de estas tremendas bestias escupe fuego siempre ha sido fruto de las fantasías, los mitos y las leyendas. Pero el imaginario colectivo ha abrazado de buen agrado a lo largo de toda la historia la figura de los dragones. Animales alados tremendamente poderosos, con garras como espadas y con una inusitada querencia por la destrucción. Los dragones están presentes en muchas de las mitologías del mundo, llegando a ser criaturas especialmente importantes en países de Asia Oriental. En la actualidad, su aparición en las novelas y posteriormente en series de televisión o películas de fama mundial como Juego de Tronos, El Hobbit o Harry Potter han hecho de los dragones un símbolo de poder y destrucción por todos los rincones del planeta. Banderas de países como la de Gales, escudos y emblemas de ciudades como Ljubljana y hasta equipos de fútbol como el FC Porto han adoptado la figura de esas bestias aladas como sus estandartes. Los dragones, además, son santo y seña de la cultura china, por lo que su fama alrededor del mundo es incontestable. Sin duda, leyendas que han pasado de generación en generación y que han llegado hasta la actualidad, convirtiéndose en verdaderos íconos de la cultura popular. Es muy interesante lo de los dragones, y les recuerdo que este es Miscelánea Fantástica. Hacemos una serie de varios episodios y vamos a hablar de Nosotros los monstruos. Y esto quiere decir que vamos a hablar obviamente de monstruos legendarios, de monstruos en el cine, de monstruos pues en otras partes del mundo. Y dentro de esto, conforme a lo que dije al principio de este episodio, de lo que dice la Real Academia, pues también entras, por ejemplo, las sirenas, los duendes, los gnomos. Vamos a también a tomar muchas leyendas de esos personajes aquí de México. Y pues vamos a ver a dónde nos va llevando esta monstruosidad. Y bueno, seguimos. Ahora también otro monstruo legendario según esta lista del National Geographic, el monstruo del lago Ness. Es uno de los lagos más grandes del Reino Unido, enclavado en las tierras altas de Escocia. Una criatura supuestamente que se esconde bajo las oscuras aguas del lago Ness. La leyenda del monstruo se remonta siglos atrás, cuando ya en la Edad Media se aseguraba que una criatura habitaba las aguas del lago. Aunque durante la primera mitad del siglo XX, la historia fue ganando fuerza de nuevo a partir de nuevos avistamientos. En 1934, la mítica fotografía de Nessie fue tomada por el doctor Robert Kenneth Wilson, en la que se puede observar una figura oscura emergiendo del agua, con un cuello largo y ondulado, lo que alimentó todas las teorías conspiranoicas alrededor del lago. En 1975 se confirmó que la fotografía era un fraude, un montaje hecho a partir de un juguete. La leyenda de Nessie, comparado en más de una ocasión con un plesiosaurio, sirve de atracción para los más de 2 millones de turistas al año que visitan el lago, una leyenda que vale su peso en oro. Bueno, así termina este artículo al respecto del monstruo del lago Ness. De hecho, en este lugar pues hay un montón de tazas, playeras, en fin. Ahora sí que se ha hecho negocio alrededor del monstruo. Por el momento seguimos con más música y ahorita regresamos. Ya estamos de vuelta. Vamos a ver a dónde nos lleva esta monstruosidad. Y les recuerdo, este podcast es cada semana. Intentamos hacerlo siempre cada lunes para que estén pendientes. Y ahora sí que estamos en Spotify, estamos en YouTube. Y bueno, según el National Geographic, esta lista que hizo, está Jack el Destripador, que bueno, aquí por ejemplo es un monstruo humano, por decirlo así. Tiene su historia y dice: 5 prostitutas perdieron la vida tras ser asesinadas en el East End de Londres en 1888.
y nunca se supo la identidad de su agresor. En Whitechapel, la parte de Londres que la propia ciudad no quería ver, Jack el Destripador se convirtió en uno de los asesinos en serie más famosos y crueles de la historia. Nunca se supo su identidad, la policía removió la ciudad para tratar de dar con él, y mientras tanto el criminal siguió campando a sus anchas mientras burlaba a las fuerzas del orden en las calles más pobres de Londres victoriano. Los crímenes perpetrados en Whitechapel dejaron tocados los cimientos de la sociedad de la época y evidenciaron la otra cara de Gran Bretaña, la de su ciudadanía más desfavorecida, humillada y pobre. Decenas de libros y teorías han aparecido en torno a la figura de Jack el Destripador, un asesino que terminó convirtiéndose en leyenda. Nunca fue capturado, a pesar de los esfuerzos de la policía, por lo que su figura trascendió a su época y dejó un pozo imborrable en la mente de muchas generaciones. Y seguimos aquí con la lista de National Geographic según sus monstruos legendarios. Por ejemplo, está el Conde Drácula, y dice: los monstruos también habitan en el mundo de la literatura, y la leyenda del Conde Drácula ha traspasado fronteras para instalarse como uno de los personajes más terroríficos de la historia. Este vampiro dio el salto a la gran pantalla en 1922 de la mano del director F.W. Murnau con Nosferatu, una de las obras maestras del cine mudo. Si no la han visto, búsquenla, me parece que está en YouTube. Posteriormente, el genial Bela Lugosi encarnaría a este malvado vampiro en una serie de películas que terminarían por confirmar al personaje creado por Bram Stoker como una leyenda mundialmente conocida. Stoker, en su labor de documentación para escribir Drácula, dio con el personaje de Vlad Tepes, príncipe de Valaquia durante el siglo XV, y cuya fama residía en su especial gusto sanguinario, su crueldad, su gusto por la tortura y las muertes especialmente lentas hicieron de Tepes una tétrica leyenda que se bebía la sangre de sus víctimas durante sus periodos de gobierno, que tan solo duraron 7 años. El príncipe de Valaquia asesinó en torno a 100,000 personas, lo que le confirió el sobrenombre de Vlad el Empalador, una técnica que era de su particular agrado. Ahora sí que por el ano los empalaba hasta que salía por la boca, pues ahora sí que el palo, ¿no? Y bueno, seguimos aquí con el número 7. Dice: el hombre lobo. La historia de los licántropos se remonta hasta el siglo V a.C., cuando el historiador Heródoto anunció que en la ciudad de Escitia algunos de sus pobladores se transformaban en lobos, algunas ocasiones al año, concretamente la tribu de los Neuri. Virgilio también estuvo familiarizado con esas leyendas, y la mitología del hombre lobo ha ido creciendo con el paso de los años. Sin embargo, no es la única en la que los hombres se transforman en animales y sacan sus instintos más primarios, pues se conocen leyendas en las que los humanos se convierten en puma, hiena o incluso tigres, pues así como en México, ¿no? Los nahuales. Y prosigo. Según la mitología, los hombres lobo transmiten su condición a través de su mordedura, del mismo modo que se transmite la enfermedad de la rabia. No ha sido un personaje ajeno a la gran pantalla, pues muchas han sido las películas en las que los licántropos arrasaban los bosques, hombres armados con sus balas de plata trataban de plantárselas en la cara. Y vamos con más música y ahorita regresamos. Muy bien, ya estamos de vuelta. Les recuerdo que para escuchar la música solamente es por Spotify. En YouTube, pues sí, no se escucha la música, se escucha nada más el podcast, y bueno, pues ahora sí que el formato que ustedes prefieran.
Yo les recomiendo el de la música porque bueno, yo trato de poner música de ad hoc al tema y pues ahora sí que esperando que les guste y también acepto recomendaciones y así hacemos música para este podcast. Ahora seguimos con El monstruo de Frankenstein. Les recuerdo que esta es una lista que hizo el National Geographic que se llama Monstruos Legendarios y bueno, vamos en el 8, son 9 y vamos con el 8. El monstruo de Frankenstein. Otra de las criaturas salidas de la literatura que ha calado muy hondo en todas las generaciones que han leído la novela de Mary Shelley. En su obra, Victor Frankenstein es un hombre oriundo de la ciudad de Ginebra que aspira a descubrir el secreto de la vida, tratando de conseguir el don de la inmortalidad. Con trozos de cadáveres y de animales, confecciona a un ser animado, su monstruo. Espantado por su creación, rechaza al nuevo ser y se niega a brindarle una compañera de vida. La criatura, al no verse aceptado como parte de la comunidad humana, vuelca su frustración en odio, matando a su novia y a otros de sus seres queridos. Víctor se lanza en su persecución, perdiendo la vida en el Círculo Polar Ártico. En esta leyenda mundialmente conocida se destaca el personaje de la criatura de Frankenstein, pero es el lector el que pasará las creencias de generación en generación, el que tiene la tarea de interpretar dónde está la maldad en la obra de Mary Shelley. Pues así es, ese Frankenstein era un loquillo. Pero bueno, seguimos con Freddy Krueger, según National Geographic. Ahora sí que está un poco disparatada la lista, pero bueno, esta es la lista del National Geographic. En la leyenda del terrorífico Freddy Krueger, el mundo real y el onírico se intercalan para dotar de sentido al personaje. Pesadilla en Elm Street, así se llama, ¿no? Película estrenada en 1984. Fue el origen de este monstruo con grandes poderes que aparecía en los sueños de todos aquellos que conocían su leyenda, con su característico jersey a rayas rojas y verdes, un sombrero viejo, la cara quemada y los guantes con cuchillas que se fabricó él mismo. Freddy hace gala de un gran sentido del humor negro, aprovechándose de su condición de demonio, de pesadilla que se aparece a placer en los sueños de Elm Street. A pesar de ser un monstruo aparentemente reciente, su inclusión dentro del elenco de monstruos puede explicarse como al ejemplificar una de las kriptonitas del ser humano, o sea, una debilidad del ser humano. Una criatura que se aparece en los sueños, el lugar donde se guardan los secretos cuando la guardia está baja y el subconsciente reina. Además, también es un personaje recurrente en las celebraciones de Halloween y el protagonista de una de las películas de terror más veneradas y recordadas de la historia. Y bueno, hasta aquí terminamos con esta lista del National Geographic. Y bueno, pues estuvo... esperaba un poquito más tal vez de esta lista, pero bueno, es para empezar. Estamos empezando, estamos calentando motores para este ciclo de episodios hablando de monstruos. Vamos a hablar de monstruos marinos, vamos a hablar de monstruos en el cine, en fin, ya hay muchos monstruos en todo el mundo. Y recuerden que bueno, los monstruos a veces más peligrosos son los que tenemos dentro. Y vamos con más música. Por lo pronto es todo y los dejo con esta última canción. Espero les guste y nos vemos hasta la próxima semana.